Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Libra, cariño. Te debía tu lectura bonus y te lo entrego, corazón, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo. Te recomiendo que mire lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like, cariño, para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo, mi querido Libra, ¿vale? Te lo has ganado, Libra, te lo has ganado, corazón. Muy bien, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, cariño, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón. Me dicen... Arriésgate, me dicen. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy especial para vosotros, mi querido Libra. Vamos a suponer, Libra, tú eres de las energías, corazón, que piensa mucho las cosas, ¿vale? Eres una persona que tiene muchos proyectos en su cabecita loca y proyectos muy buenos, cariño. Y también tu intuición siempre te está hablando, pero a veces, cariño, como te lo piensas tanto, ya sea de repente porque quieres que las cosas salgan bien, a lo mejor de repente tienes tu parte de Virgo, de perfeccionista, o que simplemente, cariño, pues te da como un poco de miedo salir de tu rutina. Entonces, yo lo que te digo, Libra, el que no arriesga no gana, corazón. El que no llora no mama, mi querido Libra. Si hay una persona que te interesa, díselo, todo lo que tú sientes. Si tú de repente quieres recuperar la conexión de una persona, un perdón, un disculpa, un lo siento, cariño, no te va a hacer menos. Al contrario, te va a hacer una persona madura, me dicen. Vamos a suponer que tú de repente tienes un proyecto en mente, algo para que tú hagas de tu propia cuenta, pero de repente ya estás pensando, ¿y si no funciona? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si me arruino? ¿Qué va a pasar? Tienes que arriesgarte, Libra, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Corazón, déjate llevar por tu intuición, déjate llevar por el viento. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, Libra. Me dicen, la carta de la estrella, cariño, es como que las energías, papá Dios, está tocando tu puerta para decirte, la bendición está lo que es a tu favor, Libra. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con un Piscis. El otro mensaje también, mi querido Libra. Tú sientes una conexión muy especial con alguien. Y quizá de repente puede ser que tú no se lo has dicho o que simplemente vosotros pues no están teniendo comunicación. Porque yo veo una distancia, yo siento una distancia. Porque ya con el oráculo me dice, tienes que arriesgarte. ¿Cómo vas a ver este hombre o esta mujer lo que tú sientes, cariño? Entonces, yo siento que tú tienes una conexión muy fuerte. Y esta persona, cariño, vosotros dos, son almas viejas. Vienen reencarnando vida tras vida, tras vida, tras vida. Por eso que tú sientes esa conexión tan especial con él o con ella. Y quizá de repente a veces no sabes ni cómo descifrar esto. ¿Por qué Richard, cuando lo miro a los ojos, no sé, se me pone la piel chinita, Richard? ¿Por qué de repente sueño con él o con ella? ¿Por qué lo extraño? ¿O por qué nos cruzamos también? Hay una conexión, cariño. Hay una conexión. Vamos a continuar, corazón. Signos, aparte de Piscis. Me sale lo que es Virgo. Me sale lo que es Leo. Cierras con un Cáncer. Te enseño las cartitas, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Iniciales, Libra. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales, ¿vale? La letra T, la letra W o M, la letra Z, la letra R y la letra P. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido Libra. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Es curioso, porque antes de empezar, estoy escuchando sonido de música y yo estoy solo lo que es en casa. Dime, mi querido Libra, si te ha pasado, Richard, no solamente te pasa a ti. A veces cuando estoy en mi habitación, cuando voy al baño, siento como, o cuando estás en casa, sientes como si estuviera sonando lo que es una radio de música. Y tú buscas, abres tus ventanas
y no hay música en ningún lado, solamente lo escuchas tú. ¿Por qué me pasa esto, Richard? ¿Será que me estoy volviendo loca o loco? No, corazón, no estás loco ni loca. Una de las señales para poder reconocer si hay un ángel o un arcángel, cariño, en tu vida, es la música. Si tú escuchas música, si tú escuchas campanadas, nos están diciendo que hay un ángel o un arcángel que te está acompañando, o un ser de luz, un familiar que ya no está lo que es en esta tierra, cariño. Y justo cuando iba a ser con el cuenco, lo he escuchado. Entonces, siento, mi querido Libra, que hay un ser de luz o un arcángel que quiere que tú escuches los mensajes, pero ahí, atento y atenta. Vamos a continuar, corazón, ahora sí. Muy bien, corazón, muy bien. Vamos a ver. Yo lo que he visto, Libra, es como si me hubiera llegado lo que es imágenes de tu vida pasada. En primer lugar, Libra, o tú has sido un sacerdote o una sacerdotisa o un hechicero o una hechicera en una vida pasada, ¿vale? He visto también, mi querido Libra, que muchos de vosotros posiblemente han pasado o van a pasar, te veo cuidando a una persona mayor. O posiblemente tú extrañas a una persona mayor. Hay una persona mayor, cariño, que siempre te recuerda. Cabello un poco ondeado, pelo blanco, piel blanca. También puede ser mulato de color, puede ser negra también, o negro, ¿vale? Pero me dicen cabello ondeado, cariño, ¿vale? Tenía una energía muy angelical, como que esta persona que tú cuidabas a ti te quería o te quiere como si fueras su hijo o su hija. O puede ser, cariño, que esta persona ya no está en este plano terrenal, pero la energía te recuerda. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, es mi abuelo, mi abuela, o que tú de repente trabajabas en una casa cuidando a una persona mayor con estas características, y esta energía, cariño, te piensa, esta energía te recuerda. La energía de esta persona, si ya no está lo que es en este plano terrenal, te cuida, Libra. Te cuida, corazón. Es muy curioso, porque yo te he visto que tú le dabas agua, le dabas de comer, estabas muy pendiente de él o de ella. Sí, puede ser familia, puede ser una persona que tú cuidabas, puede ser una imagen de una vida pasada también, porque yo siento que hay algo aquí. Tú eres un alma vieja, cariño. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Quiero preguntar qué arcángel te acompaña. Vamos a ver, Libra. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Corazón, me sorprende. Dice, sensibilidad, cariño. Esto te va a sorprender, Libra. Esto te va a sorprender. Mira lo que ves aquí. Un ángel. ¿Y qué está tocando? Un arpa. Un arpa, Libra, un arpa, Libra, un arpa. Ay, por Dios. Por eso que yo he sentido la música cuando he hecho lo que es el cuenco tibetano. Dice, el arcángel Aniel. Eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones. En este momento, hónrate a ti mismo y a tus emociones. Entonces, ¿sabes qué me dicen, Libra? Tu intuición te quiere decir algo. Las señales van a estar apareciendo, cariño. Siento que hay un ser de luz que quiere decirte algo, pero como tenemos tan poco tiempo, quizás de repente no pueda llegar lo que es ese mensaje, pero ya te estoy diciendo en tus sueños, números repetitivos, señales que a lo mejor de repente te recuerde lo que es una situación. Mira, cariño, no es que te quiera mentir. Mira, hay un arcángel y está tocando un arpa. Te va a llegar una noticia, un mensaje, o ya estás escuchando música. Hay un arpa, cariño. Música, mi querido Libra. Yo estoy sorprendido, corazón. Es la primera vez que te hago una lectura bonus, creo, aquí, ¿no? En este espacio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. ¿Cómo están las energías? ¿Cómo están las energías? Cayó una carta.
Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos, la carta del 6 de pentáculos, la carta del carro, la carta del 4 de pentáculos y cierras con la carta del 4 de espadas. Cariño, siento, mi querido Libra, que tú tendrías que ser feliz, ¿vale? Tendrías que tomar una decisión ya. Yo veo, Libra, que muchos de vosotros a lo mejor de repente tenías planes en tu vida, planes con la persona que te gustaba, planes con la familia, o tenías de repente una noción o una idea de un proyecto, pero quizás cuando estaba lo que es en ese momento, pues simplemente viste que la realidad era otra cosa. Siento, mi querido Libra, que la justicia, el karma está ahí. Es como que me dicen, deja de estar lamentándote y actúa, Libra. Deja de estar sufriendo y actúa, Libra. Tienes que ser feliz, corazón. Muchos de vosotros, cariño, lo tienen todo. Muchos de vosotros te veo que estás en una casa muy preciosa, cariño. No hay necesidad, pero sin embargo siempre tienes el recuerdo de alguien. Es como si estuvieras esperando la llamada, el contacto, el acercamiento de una persona en concreto. Muchos de vosotros, Libra, están casados. Muchos de vosotros están en un compromiso, pero hay alguien que tú tienes en tu corazón. Hay alguien. Entonces, mi querido Libra, mira. ¿Por qué te digo? Porque ves, aquí está la imagen de una casa preciosa, lo tienes todo. Pero aquí estás esperando a alguien. Estás aguardando a alguien, Libra. Y aquí yo veo, corazón, que vosotros pudieron ser felices. Porque tenemos la carta del 2 de pentáculos y la carta del 6 de pentáculos. Pero tenemos lo que es la carta del carro. A lo mejor de repente entre vosotros dos les separaba lo que es la distancia. Uno. El otro punto, puede ser que a lo mejor era lo que es una relación oculta. O tú tenías miedo. O ellos tenían miedo. Pero me dicen, cariño, al igual como tú lo estás sintiendo, ellos también te están sintiendo. En algún momento te sueñan, en algún momento ellos te sueñan, se están sintiendo, mi querido Libra, ¿vale? Entonces, corazón, yo lo que te recomendaría, tienes que ser tú mismo, Libra, ¿vale? No trates de agradar a los demás. No vaya a ser que a lo mejor estás con una persona, quizás por seguridad económica, quizás de repente, yo que sé, por las etiquetas de la vida, quizás de repente por el qué dirán, pero hay otra persona que está en tu corazón, que tú lo extrañas. Te gustaría saber de él, te gustaría saber de ella, pero lamentablemente en estos momentos con la carta de la luna, pues hay oscuridad. Y oscuridad quizás porque tú quieres así. Entonces, no trates de agradar, no hagas cosas por agradar a los demás. Tienes que ser tú mismo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen, corazón, la energía de ellos o de ellas? No, solteros y solteras porque se me va el tiempo, Libra. Solteros y solteras. Hoy por Dios, cariño, hay una persona que siempre está detrás de ti. Te acosa, Libra, te acosa o te piensa. Solteros y solteras. Vamos a ver qué más me dicen, qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas, la carta también del 10 de espadas, la carta también del 5 de espadas y cierras con la carta del 8 de espadas. Vale. Solteros y solteras. O tú no quieres un compromiso, que también puede ser el caso, o me dice Richard, hay una persona que creo que no me olvida, ¿vale? Y tú sientes su energía. Yo siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros es como que les cuesta rehacer su vida. Y yo creo que es por los temores, cariño. Lo que haya pasado en tu vida en relaciones pasadas no tiene por qué afectar tu presente, cariño. Porque mira esta carta. Aquí hay un deseo. Tú quieres tener pareja. Muchas veces me dice Richard, ¿por qué no me llega lo que es una relación formal? Porque cada vez que te llega una persona que quiere de repente una historia contigo, a ti no te gusta o buscas de repente los 5 pies al gato. También puede ser el caso, cariño. La carta del 10 de espadas y la carta del 5 de espadas. Tienes miedo a fracasar, Libra. Tienes miedo a que no funcione. Y cierras con la carta del 8 de espadas. Siempre estás, como se dice, caminando lo que es en la cuerda floja, corazón. Yo te recomiendo, mi querido Libra, empieza a hacer caso de las señales. Empieza, cariño, a sanar. Empieza a soltar. Empieza a soltar. No vaya a ser que estás enganchado o enganchada en el recuerdo de una persona y estás solo, estás sola. Pasan los días, pasan los años, pasan los ciclos, cariño, los siglos. Entonces, corazón, tú tendrías que ser feliz. Otra vez la música. Vale. Vamos a ver qué te quiere decir, ¿vale? Creo que hay un ser de luz que quiere hablar.
Habla por favor con el tarot de la New. Habla por favor con el tarot de la New. Vamos a ver. Creo que te quieren hablar. Te quieren hablar. Dile que me perdone, me dice. Dile que debí cuidarme, me están diciendo. Debí hacerte caso. Debí hacerte caso. Qué ciego que estaba. Sí, una persona que se fue, cariño. Porque esta es la carta, la muerte, ¿vale? Es una persona que se fue. Me dice, debí hacerte caso, debí cuidarme. Vamos a ver. Me dice algo de tu estómago, Libra. No sé, o tienes que chequearte, o posiblemente puede ser que a ti te afecta mucho cuando estás nervioso o nerviosa, lo que es el estómago. Te vas en diarrea, también puede ser, cariño, devuelves. Sí, es una persona que no está, ¿vale? No está en esta tierra, ¿ves? Sale otra vez la cruz, cariño. Dice que ha estado presente en un evento que tú necesitabas de ellos. Han estado ahí. La carta de la luna. Me dice que lo has soñado hace poco o simplemente lo vas a soñar. Dime si tú escuchas sus pasos. No sé qué tiene que ver primos. O es mi primo o es mi prima. Es que se escucha como sintonizado. Deme tiempo. No sé qué tiene que ver el agua para ustedes, ¿vale? Puede ser que la persona que está hablando es alguien de elemento agua. Me dice que hagas caso de tu intuición, de tu corazón. Me dice, no es él, me dice. No sé por qué me dice, no es él. Verás que no es él, me dice. A lo mejor de repente, mi querido Libra, lo que te quieren decir, que puede ser que muchos de vosotros están un poco estancados o estancadas en una comunicación o en una relación también. Y te están diciendo que no es para ti. Ellos saben dónde ocultaron esa cosa, me dicen. Hay una persona que ha ocultado algo muy importante para ti, posiblemente puede ser un familiar, tu pareja. Ellos lo saben, me dicen. Dile más, me dice, dile más, pero no entiendo. Siempre lo recuerdo, es que es muy difícil, Libra, es muy difícil. Si son punteros en esta semana, con el tema de las manos, no voy a estar pendiente de la cámara, entonces lo canalizamos bien. Pero hay una persona que quiere hablar, cariño. Quiere que vuelvas a empezar otra vez desde cero, me dicen. Quiere que te recuperes, porque cierra con la carta de loco. Quiere que recuperes tu inocencia también, tu energía. En pocas palabras, cariño, si tienes algo que te está haciendo daño, tienes que soltar. Suelta, Libra, y empieza a recuperar tu vida. Tienes que empezar desde cero. Es como que me dicen, el tiempo se va, el tiempo se va, el tiempo es corto, tiene que ser feliz. Vamos a ver las características. Se me va el tiempo, corazón. Vamos a ver las características, Libra. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente la persona que te interesa o la persona con la cual está lidiando contigo tiene familia. Es una persona muy atractiva, muy atractivo también, muy creativo. Vamos a suponer que no tenga familia, pero es una persona que todo lo que quiere hacer, lo hace, ¿vale? Es muy arriesgado, muy arriesgada, muy creativo, muy creativa. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. La carta del 7 de espadas. Ten cuidado con un comentario, me dicen. Si muchos de vosotros, mi querido Libra, están con una persona que tiene un compromiso, ten cuidado con un comentario o que a lo mejor de repente algo salga lo que es a la luz. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire. La carta de Rey de Copas. Hay una persona con la cual vosotros no se hablan, están un poco enojados o enojadas.
Esta persona te piensa, Libra, pero veo que existe una persona de elemento aire que prácticamente le come la cabeza o habla mal de ustedes, cariño, ¿vale? Entonces, ten mucho cuidado. Puede ser de contextura gruesa, algunos delgados o delgadas. La persona que no se habla contigo, que está enojado o enojada, con textura gruesa, tiene rasgos europeos, te soy sincero, ¿vale? Cabello corto, puede ser que tenga canas, un poco de barba, o quieren tener hijos, o posiblemente tienen hijos vosotros. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Bendiciones, mi querido Libra, se me fue el tiempo. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Si son punteros, en la otra próxima lectura bonus, que es más largo, voy a canalizar todo, ¿vale? Te quiero. Hasta la vista, Libra. Gracias por tu apoyo.